En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. El 20 de febrero de este 2026 va a quedar en la historia como una fecha relevante, al menos en lo relativo a lo constitucional y a los poderes y la división de poderes de Estados Unidos. Cuando la Corte Suprema dictaminó que el presidente Donald Trump violaba la ley federal al imponer unilateralmente aranceles sin pasar por el Congreso, se infligió al mandatario actual, al 47º presidente de Estados Unidos, la derrota más importante en su segunda administración. El fallo, además redactado por el presidente del tribunal, John Roberts, respaldado por una amplia mayoría de 6 votos contra 3, no solo tumba uno de los pilares fundamentales de la agenda económica de Trump, sino que abre una reflexión de largo alcance sobre el estado de separación de poderes en la democracia liberal más antigua del mundo. Ya saben, encima, este año, en 2026, cumple 250 años de existencia. Llama la atención la composición de la mayoría que ha derribado esos aranceles. Las juezas Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, designadas por Trump, se unieron a Roberts y a los 3 jueces liberales en la mayoría, mientras que quedaron Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh como miembros protagonistas del disenso. 2 de los 3 jueces que Trump colocó en el tribunal durante su primer mandato son artífices de esa derrota relevante de Trump, y con eso, además, no solo con el efecto en la política económica del presidente, sino también con lo que se refiere a su relato político, también hacen historia, porque ese es uno de los relatos favoritos del trumpismo desde que está en la Casa Blanca por segunda vez. Esa idea de que la Corte Suprema es un activo personal casi perteneciente al presidente, que hace y deshace con él lo que quiere. Hay que recordar que Trump recurrió a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, promulgada en 1977, para imponer aranceles casi indiscriminados a prácticamente todos los socios comerciales del país, la clave, sin pasar por el Congreso. Y el presidente del tribunal, el presidente de la Corte, Roberts, lo resumía en su fallo con una frase más que relevante y, como digo, que sin duda pasará a la historia. El hecho de que ningún presidente haya encontrado jamás tal poder en esa ley es una prueba contundente de que no existe, de que se retuerce por parte de la administración Trump todo lo que le da el arsenal legislativo y las herramientas de equilibrios de poderes de Estados Unidos para poder legislar sin tener en cuenta esos equilibrios, para hacerlo de forma casi omnímoda. La reacción de Trump ya la vimos: esto es una vergüenza, eso en un primer momento, luego en una rueda de prensa: me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte, son una vergüenza para la nación, incluso los que él nombró. Su actuación es una vergüenza para sus familias. Llegó a sugerir el presidente, sin aportar ninguna prueba, que los jueces que votaron en su contra podrían haber sido influidos por actores extranjeros. Solo un megalómano puede creer que no se le puede llevar la contraria. Son frases más propias de la imagen que Suetonio nos dejó de Calígula que de un gobernante democrático del siglo XXI. No hay manera tampoco de reflexionar sobre todo este episodio sin medir el peso institucional de lo que sucede. Un presidente de Estados Unidos estaba acusando en esta rueda de prensa de traición o de corrupción a jueces del Supremo, jueces que él mismo había designado y sin ningún argumento verificable. Llama la atención también la ausencia total de autocrítica. Es más que significativa. En ningún momento ha reconocido Trump que saltarse al Congreso para imponer la mayor subida arancelaria en décadas pueda ser un exceso de poder por su parte o un error, incluso procedimental. La idea de que la separación de poderes pueda actuar como límite legítimo a su voluntad parece que simplemente no forma parte de su marco mental. Lo que el tribunal llama inconstitucionalidad, Trump lo traduce en deslealtad personal. Además, el presidente, insistiendo en sus argumentos, anunció de inmediato que elevaría los aranceles, apelando a otras disposiciones legales. Y claro,
esto también surge y genera otra pregunta. ¿Hasta qué punto la decisión de la Corte Suprema es un papel mojado si el Ejecutivo simplemente la rodea una vez ha sido pronunciada, buscando otra palanca legal y dilatando los procesos varios meses? Es evidente que el sistema de frenos y contrapesos que ha caracterizado históricamente esa democracia liberal estadounidense, los célebres check and balances, que los padres fundadores fueron urdiendo de forma casi artesanal, están funcionando en la parte formal. Lo que no sabemos es si están funcionando de forma práctica. En la parte formal sí, porque la Corte no se ha doblegado ante un acto evidentemente inconstitucional, pero ¿tiene suficiente peso, el suficiente poder esa Corte Suprema como para evitar que insista y que persevere en sus políticas y en su bordeo de la legalidad constitucional estadounidense? Es difícil de ver porque incluso su número 2, el vicepresidente J.D. Vance, es todavía más explícito en el desafío institucional que el propio Trump. Llegó, una vez conocido el fallo, a llegar a calificar de ilegalidad por parte de la Corte Suprema. Es decir, se invertían los papeles con una audacia que merece subrayarse. No sabemos si es un desafío al orden constitucional de Estados Unidos o es simplemente pura retórica, pero ahí está. Los ilegales no son los aranceles interpuestos por el presidente, los ilegales son los jueces que los declaran inconstitucionales. Es la lógica del poder absoluto formulada por un vicepresidente. Cuando el tribunal me lleva a la contraria, el tribunal está cometiendo una ilegalidad. Ningún país serio sostendría eso. El caso es que durante muchas décadas la separación de poderes en Estados Unidos ha funcionado gracias a convenciones tácitas, a respeto de límites entre partes y patas de ese poder global que tiene una separación y una triple expresión. El Ejecutivo podía discrepar de la Corte, pero lo hacía dentro de ciertos límites de lenguaje y de respeto institucional. Lo que este episodio revela es que el sistema sigue teniendo los frenos constitucionales genuinos, que no son solo reglas escritas, que son parte de una cultura política, pero da la sensación de que cuando uno de los tres poderes empieza a buscar sistemáticamente el atajo, la puerta lateral, pues el sistema no colapsa de golpe, evidentemente, pero sufre una degradación. Y ese es el verdadero reto que pone sobre la mesa la actitud de Donald Trump y de su equipo. La república más longeva de la modernidad se mira en el espejo de sus 250 años en un momento en el que se está desafiando sus propios equilibrios y sus propios controles como nunca antes había pasado por parte de uno de los tres poderes de ese sistema legal, de ese sistema constitucional. Es verdaderamente todo un desafío. ¿Superará los 250 años? Pues ya veremos. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Radio Intereconomía. La radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Estados Unidos confirma su apoyo en el operativo que ha terminado con el jefe del cártel de Jalisco, Nueva Generación, en México. Así lo ha confirmado la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, quien ha señalado que Estados Unidos proporcionó apoyo en materia de inteligencia al gobierno mexicano. México, entre tanto, intenta volver a la normalidad tras la ola violenta que se ha desatado en al menos 16 estados del país tras la muerte del Mencho. España ha aconsejado extremar la precaución a sus ciudadanos en México. Kallas rebaja las expectativas de aprobar hoy un nuevo paquete de sanciones a Rusia. Y lo hace tras el veto de Hungría, que anunció su intención de bloquear la adopción del paquete de sanciones mientras no se reanuden los suministros de petróleo ruso a través del oleoducto de Druzhba. El primer ministro húngaro Viktor Orbán también aseguró que bloquearía la adopción de un préstamo de 90.000 millones de euros a favor de Ucrania, decidido en diciembre. Zelensky asegura que Putin ha iniciado ya la Tercera Guerra Mundial. Declaraciones de Zelensky a punto de cumplirse 4 años del inicio de la invasión rusa de Ucrania. En una entrevista en la BBC, Zelensky asegura que Rusia quiere imponer al mundo una forma de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido para sí misma, y apunta que la idea es saber qué territorio quiere conquistar Moscú a partir de ahora y cuál es la manera de detenerlo. Irán se prepara para una nueva ronda de negociaciones. Nueva ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos que tendrá lugar el jueves en Ginebra en medio de la creciente presión militar de Washington y con renovadas protestas en universidades contra la República Islámica. China evalúa el fallo del Supremo de Estados Unidos en torno a los aranceles de Trump. El gigante asiático está evaluando el contenido y el impacto del fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los aranceles impuestos por la administración Trump, y ha vuelto a criticar el proteccionismo de Washington después de que el dirigente estadounidense haya anunciado una nueva tarifa global del 15%. Desde Bruselas, entre tanto, piden claridad a Estados Unidos. Incluso el jefe de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo pedirá suspender el proceso de ratificación del pacto comercial entre Bruselas y Washington. Situación de emergencia por una tormenta invernal en Boston y en Nueva York. Alrededor de 70 millones de personas se enfrentan a las consecuencias de una gran tormenta invernal que ha puesto en situación de emergencia a una amplia región de Boston y Nueva York hasta Nueva Jersey, que ha obligado a cancelar unos 3.800 vuelos y podría dejar casi 1 metro de nieve en algunos puntos. Y hoy se cumple el plazo dado por Warner a Paramount para mejorar su oferta. Mejora después de que el grupo rechazara su última propuesta y lograra el visto bueno de Netflix para seguir negociando con otros interesados antes de tomar una decisión definitiva en un caso que ha enfrentado varios giros y pujas por uno de los principales estudios de Hollywood. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Una vez perfilada la información geopolítica, profundizamos en ella, Blanca. Bruselas no podrá dar luz verde este lunes a un nuevo paquete de sanciones a Rusia tras el veto de Hungría, que ha anunciado su intención de bloquear la adopción del paquete de sanciones mientras no se reanuden los suministros de petróleo ruso a través del oleoducto de Druzhba. Hungría alega que la interrupción del petróleo ruso pone en riesgo su seguridad energética, por lo que exige que el flujo se restablezca antes de apoyar sanciones adicionales. El primer ministro húngaro Viktor Orbán también ha asegurado que bloqueará la adopción de un préstamo de 90.000 millones de euros a favor de Ucrania, decidido en diciembre. Desde el gobierno español, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afea a Hungría este veto. Usted, igual que yo, ha visto el tuit de mi colega húngaro de ayer. Entonces necesitamos la unanimidad. Yo, desde luego, lo que sí voy a expresar es que eso no ayuda. No ayuda a la Unión Europea, no ayuda a la paz en Europa, no ayuda a los civiles ucranianos.
esa es la posición que voy a tener, pero el tuit de ayer era bastante claro. Veto de Hungría que ha llevado a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, a rebajar las expectativas en torno a ese nuevo paquete de sanciones a Rusia. Tomorrow marks the 4th anniversary of this horrible war. Mañana, dice Kallas, se cumple el 4º aniversario de esta horrible guerra, así que por supuesto se debatirá el 20º paquete de sanciones. Como todos saben, creo que no habrá avances hoy, pero sin duda impulsaremos este proceso. La Comisión Europea propuso el pasado 6 de febrero vetar completamente los servicios marítimos a los petroleros rusos, sancionar a más empresas del sector energético y a más bancos rusos, así como disposiciones para evitar que productos sensibles lleguen a Rusia. Enrique Navarro es analista experto en geoestrategia y defensa. Estamos en un régimen que controla absolutamente toda la información. Es un país que tiene grandes recursos naturales, grandes recursos agrícolas, con lo cual diríamos las sanciones pues no son iguales que en otros países que no tienen nada. Pero no cabe duda de que estamos hablando de una tragedia económica que está consumiendo todas las reservas, todos los recursos a futuro y por tanto el impacto en la economía real ya es importante y va a ser mucho más. El veto de Hungría no significa, sin embargo, que el paquete esté definitivamente cancelado. Bruselas continuará negociando con Hungría para cambiar su postura, incluyendo solicitudes diplomáticas de otros Estados miembros. No está descartado, por lo tanto, que el tema evolucione si hay concesiones o acuerdos o si cambia el contexto político interno en Hungría. Y en este contexto, y a punto de cumplirse mañana 4 años del ataque ruso a Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado que Putin ya ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. Rubén Gil. En una entrevista a la BBC, Zelensky ha asegurado que Rusia quiere imponer al mundo una forma de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido para sí misma. Para Zelensky, la clave es saber qué territorio quiere conquistar Moscú a partir de ahora y cuál es la manera de detenerlo. El presidente ucraniano ha hecho hincapié en que la expansión rusa debe ser contenida y solo con presión militar y económica sostenida, dice, se puede forzar un retroceso de Moscú. Zelensky ha rechazado además las cesiones territoriales como parte de un alto el fuego y asegura que ceder zonas como el Donbass o territorios estratégicos sería una capitulación que dividiría Ucrania y debilitaría al país, y rechaza aceptar esas condiciones. Para el presidente ucraniano, el objetivo es recuperar territorios completos, incluida Crimea. La meta, dice, es restaurar las fronteras internacionales previas a la invasión de 2014, aunque reconoce que hacerlo ahora causaría muchas bajas y depende del apoyo internacional, especialmente en armamento. Sobre el apoyo occidental y las elecciones en Ucrania, Zelensky habla de la necesidad de garantías de seguridad duraderas, como las de Estados Unidos, y asegura que las elecciones podrían celebrarse si eso contribuye a terminar con la guerra. En Bruselas se habla hoy de Ucrania, pero también se habla de aranceles. El portavoz de la Unión Europea, Olof Gil, ha afirmado que hay un compromiso en curso con Estados Unidos tras el fallo del Tribunal Supremo que anuló los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump. Gil ha recordado además a Trump que un trato es un trato. I'm going to say the same thing again, but slightly differently. Voy a repetir lo mismo, pero con un toque ligeramente diferente. Se lee en la declaración que la Comisión Europea publicó ayer. Lo más importante que diría son 5 palabras. Un acuerdo es un acuerdo. Ambas partes han acordado y de hecho tienen el deber de cumplir su parte del acuerdo que firmamos con Estados Unidos. Así que ahora simplemente le decimos a Estados Unidos que le corresponde a ellos mostrarnos claramente qué camino tomarán para cumplir con el acuerdo. También desde el gobierno español le recuerdan a Donald Trump que los acuerdos están para cumplirse. Luis Planas, ministro de Agricultura. La aplicación de este nuevo arancel universal del 15%, más la aplicación con el tratamiento de nación más favorecida, pudiera dar lugar a aranceles superiores al 15%, como un riesgo, lo plantea el comunicado. Y como muy bien dice el comisario Šefčovič, un acuerdo es un acuerdo. Y por tanto tenemos que mantener el acuerdo que tenemos en estos momentos con Estados Unidos. Y todo ello, como decimos, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos invalidara los aranceles iniciales de Trump ordenados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, tras lo cual el presidente estadounidense proclamó nuevos gravámenes bajo
otro instrumento de la Ley de Comercio que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15% por un periodo inicial de 150 días. Pasado ese tiempo, sin embargo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de Estados Unidos. Jameson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos. Y durante ese tiempo, dice, vamos a realizar investigaciones que nos permitan imponer aranceles si la investigación lo justifica. Entonces esperamos tener continuidad en el programa tarifario del presidente. Sabemos que estas leyes funcionan, han sido aprobadas y son verdaderas, por lo que tenemos continuidad. La política no ha cambiado, solo, dice Greer, las herramientas han cambiado. Aranceles, dice por su parte Mariano Arenilla, responsable para Iberia de DVS, que sí que habrá, aunque dice es más ruido que otra cosa. Yo creo que aranceles sí vamos a tener. Los niveles que DW se estima es un 13% sobre las importaciones, son en torno a los 4 trillones. Es una cifra muy relevante, pero para una economía como la americana realmente ni le supone unos ingresos muy potentes, porque al final solamente el coste de la deuda americana es 3 veces la implantación de los aranceles en Estados Unidos. Por lo tanto, el arancel yo creo que hace bastante ruido, pero realmente no es el driver en el cual ahora mismo el mercado se está fijando. El mercado se está fijando en inflación, en tipos de interés y en empleo. Y a día de hoy están funcionando. Tensión comercial que lleva a las plazas europeas a operar con signo de disparo. Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Incertidumbre por este palo del Tribunal Supremo a esta política de Donald Trump de los aranceles, y esto pues va a hacer que cotice todos los mercados a la baja, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos ese oro subiendo, de las pocas cosas que sube. También vemos subidas en el dólar estadounidense prácticamente, bueno, y en el VIX obviamente, y todo lo demás a la baja, ¿no? Y esta incertidumbre pues creo que se va a extender en el tiempo. Incertidumbre que, como decimos, golpea hoy a las plazas europeas, aunque el IBEX 35 eso sí logra mantenerse en positivo. Nuevos récords históricos para el selectivo, sube un 0,91%, se coloca en los 18.354 puntos. París, en niveles de apertura, se deja en tiempo real un 0,03%, avances del 0,53% para el DAX alemán, mientras que el Eurostoxx 50 opera con una caída del 0,10%. De incertidumbre comercial que golpea, eso sí, a la moneda comunitaria, cede con fuerza frente al billete verde, se deja un 0,35%, se compra y vende a esta hora a 1,1791 dólares. Pero ¿qué pasará con los aranceles ya recaudados? Gemma González. Tras el fallo del Supremo de Estados Unidos, que ha declarado ilegales los aranceles impuestos por Trump, hay muchas dudas y procesos en marcha sobre el dinero que ya se ha recaudado. Antes del fallo, el Tesoro estadounidense había recaudado más de 130.000 millones de dólares, que podrían superar los 175.000 millones, si se toman en cuenta todos los aranceles que ahora han sido declarados ilegales. Sin embargo, no está claro aún si se devolverá el dinero. El fallo del Supremo no dice cuándo o cómo se devolverán esos pagos. En muchos casos, esa cuestión ha sido remitida a tribunales inferiores, especialmente al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, que es el que tradicionalmente decide sobre derechos aduaneros y reembolsos si una tarifa resulta ilegal. Muchas empresas, desde grandes cadenas hasta importadores pequeños, ya están presentando demandas para que les devuelvan lo pagado. El proceso podría tardar meses e incluso años, porque primero lo decidirá un tribunal de menor instancia y luego habrá apelaciones. Desde la administración Trump aseguran que recuperar esas cantidades no será inmediato y podría ser complejo o prolongarse mucho tiempo, dando a entender que no es seguro que todos los importadores reciban reembolsos plenamente. ¿Podría, por tanto, Estados Unidos no devolver el dinero? Aunque hay presión política y empresarial a favor de los reembolsos, no hay una garantía automática. La resolución final dependerá, como decimos, de cómo interprete el Tribunal de Comercio Internacional el fallo, de si el Gobierno decide establecer procesos simplificados para que importadores reclamen sus pagos o de si se producen potenciales apelaciones. Y la muerte del narcotraficante más peligroso del planeta, Nemesio Ceguera, consolida la relación bilateral entre Estados Unidos y México. Después de un año de capturas, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha logrado atrapar al líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, contando con el apoyo
de inteligencia por parte de Washington. Pablo Llanone. Según han confirmado tanto México como Estados Unidos, Washington ha brindado apoyo de inteligencia a las fuerzas de seguridad mexicanas para la planificación y ejecución de la operación que ha acabado con la vida del líder del cártel y otros 3 miembros. Como ha señalado la Casa Blanca, Oseguera era un objetivo principal para ambos gobiernos al ser uno de los principales traficantes de fentanilo del planeta. Por ello, la administración Trump ha elogiado y agradecido a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de la operación. Este episodio inédito llega después de que a finales de enero, en medio de tensiones bilaterales, Donald Trump y Claudia Sheinbaum reforzasen sus vínculos en materia de seguridad, un asunto que no ha estado libre de desavenencias. Cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2025, firmó una orden ejecutiva que prometía acabar con los cárteles. Una de sus principales tácticas para ello era imponer aranceles del 25% a algunos productos mexicanos para forzar a Sheinbaum a combatir el narcotráfico y contener la migración. Mientras negociaban las condiciones de este acuerdo, Trump designó a diversos cárteles mexicanos, incluido el de Jalisco Nueva Generación, como terroristas. De esta manera aumentó la presión sobre México. Sheinbaum no compartió la medida. En esta designación de terroristas de los grupos delincuenciales en México, los llamados cárteles, es una decisión que toma Estados Unidos. No es una decisión que hayan consultado con nosotros y no es una decisión que ellos toman. Días después de esto, México envió a Estados Unidos 29 presos, en su mayoría narcotraficantes de los cárteles, que habían sido designados precisamente como terroristas. Muchos de ellos eran narcos famosos como Rafael Caro Quintero, pero ninguno tenía el calibre de Nemesio Oseguera. Por ello, la muerte del líder del cártel Jalisco marca un antes y un después. La colaboración entre los dos países no se ha limitado al ámbito terrestre. En el Pacífico, hace apenas 3 días, la Fuerza Naval Mexicana anunció que junto a El Salvador y Washington había incautado casi 4 toneladas de drogas. Con esta cooperación transversal, los dos países han logrado encontrar un aparente equilibrio entre sus respectivos intereses. A través de la coerción estadounidense, han llegado a un entendimiento que ha acabado con la muerte de uno de los narcotraficantes más buscados por ambas naciones. A su vez, Sheinbaum ha logrado defender su narrativa de que no aceptará ningún trato que se base en la subordinación a Washington. Y de momento, como vemos, el relato gira en torno a la cooperación y no al vasallaje tan rechazado por la líder mexicana. Perdona, ¿tú quién eres? Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo. ¿Qué? ¿Y Carlos, mi novio? Carlos no asiste a ceremonias. Es el procedimiento. Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca, con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Burkina Faso se ha convertido en el epicentro de la crisis terrorista del Sahel, concentra el mayor número de víctimas por yihadismo de los últimos años y lo que tuvo un germen más doméstico, un conflicto en el norte del país, ha desbordado fronteras, ha evolucionado hacia afectar naciones costeras del Golfo de Guinea. Queremos analizar las claves de esta escalada, el impacto regional y los desafíos para contenerla. Para ello, hablamos durante los próximos minutos con Javier Yagüe, que es investigador senior del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo y profesor asociado de la Universidad Nebrija. Javier, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde
hace ya tiempo, desde el 23, si ponemos una referencia, año en el que Burkina Faso fue el país con mayor incidencia terrorista del mundo, ¿qué factores explican esta evolución? ¿Por qué la estrategia de grupos como el de apoyo al Islam, Jotanim, o como queramos denominarlo, han sido capaces de lograr tanta letalidad y generar ese caldo de cultivo? Pues fundamentalmente, como comentabas, ha sido un poco un desplazamiento de Jenim, Jotanim, el grupo de apoyo al Islam, la franquicia de Al-Qaeda en todo lo que es la franja del Sahel, un poco un desplazamiento de su área de operaciones, ¿no? Si bien empezó en Mali en el 2017 como digamos un mix de distintos grupos más o menos asociados con Al-Qaeda que operaban en la zona, realmente se empezaron a hacer fuertes en Mali, y un poco motivado fundamentalmente por la desaparición de la operación Barkhane de las fuerzas francesas y la presencia de otros actores como ha podido ser China o Rusia en la zona, pues han hecho que hayan ido expandiendo a nivel territorial su influencia tanto en Burkina Faso como en Níger, ¿no? Como comentabas en concreto, en Burkina Faso y bien decías, desde el año 2023 pues ha sido un poco, y sigue siendo a día de hoy, el epicentro a nivel mundial de todo lo que es la actividad terrorista de carácter yihadista, ¿no? Por desgracia es el país con mayor número de muertes por atentado y supone pues un incremento importante en este último año también, ¿no? Javier, ¿hasta qué punto debilidades del Estado en Burkina Faso o en la respuesta que ha tenido ante este fenómeno Burkina Faso han sido responsables de esa expansión de la actividad de la que estamos hablando? Pues en parte sí que hay muchas causas, ¿no? Y es complicado realmente saber cuál ha sido más o menos determinante, pero sí que es cierto que un poco, como comentabas al principio, si bien se inició en el norte un poco las incursiones, también la presencia, influyen tres factores fundamentalmente. Por un lado, la presencia de parques naturales en la frontera, principalmente en toda esa zona, hace que los terroristas se muevan más o menos de manera libre y tengan una base logística de operaciones importante en la zona. Luego también, como bien has dicho, la parte a nivel gobernanza, pues un poco todas las crisis que han sucedido desde el golpe de Estado de Traoré, la fragmentación de la CEDEAO y de la Alianza de Estados del Sahel, la falta de una respuesta militar realmente suficiente o eficiente y distintos tipos de abusos estatales que se producen en la zona, al final lo que hacen es que Jenim, en este caso como grupo con total control del territorio, pues a día de hoy controla más o menos entre un 40 y un 45% del territorio de Burkina, al final se han convertido en un protoestado dentro del Estado, ¿no? Con capacidades de gobernanza en distintos niveles, que al final la población local, pues que en muchas ocasiones ha sido un poco abandonada o dejada de lado por parte del gobierno central, como ha pasado en Mali en su momento o en Níger, pues al final ven en este tipo de movimientos una solución a sus problemas, ¿no? Claro. Sin embargo, dentro de toda esta expansión y lo difícil que es luchar contra este tipo de actores en países con problemáticas particulares como los de la zona, pero ¿cómo nos explicamos que haya vecinos como Benín y Togo que sufran más, mientras que otros, a lo mejor dentro de ese primer empuje, Ghana o Costa de Marfil, ¿no? que tenían al comienzo más padecimiento en este campo, pero parece que lo contienen ahora mejor? ¿Son distintas formas de afrontarlo las que están marcando esa deriva, en unos sitios más exitosa y en otros menos? Pues mira, realmente en este caso yo creo que es más, y es una opinión personal obviamente, creo que es más por intereses del grupo yihadista como tal, ¿vale? Tanto en Benin como en Togo en concreto, que realmente pues Benin es el que ha sido el país de toda la parte de costa más golpeado, con 21 ataques y casi 120 víctimas. Casi todo ha sido en el norte, pero al final Jenim ha visto, tanto en Benin como en Togo, una forma de hacer presión a los gobiernos centrales, que es ejecutando bloqueos de rutas comerciales importantes, ¿no? En el caso de Benin, tienen el control de corredores comerciales actualmente, que suponen más o menos entre un 35 y un 45% de todo el comercio con Burkina Faso. Por lo tanto, el tener control de estas rutas comerciales principales, por un lado, les otorga un poder importante
importante frente al Estado, y por otro lado, pues a nivel financiero les supone una fuente de ingresos importantes todo lo que es el cobro de peajes o incluso de extorsiones a depende de qué personajes comerciales, ¿no? En Togo pasa un poco lo mismo. Togo, que es el siguiente en cuanto a, por desgracia, número de ataques, aunque con un número inferior, que han sido 4 y 12 víctimas. En el caso de Togo, lo que suelen ser son razias, son incursiones rápidas en territorio desde Burkina, fundamentalmente con ataques y emboscadas a campamentos, tanto militares como comerciales en algunos casos, y también pues han practicado bloqueo de corredores comerciales, en este caso con Níger, que más o menos suponen un 20% de todo lo que es las rutas comerciales. En estos bloqueos, fundamentalmente, sucedió también en septiembre-octubre del año pasado con el tema del bloqueo de combustible, ¿no? Al final, el dejar sin combustible prácticamente como dejaron a Burkina y a Mali, pues hace que todo lo que son los esfuerzos gubernamentales se centran en unas zonas mientras ellos se distribuyen a otras. En cuanto a Costa de Marfil y Ghana, fundamentalmente, en el caso de Costa de Marfil, de momento se han conseguido contener con más éxito la amenaza. Ha sido fundamentalmente porque han tenido mucha más vigilancia a nivel fronterizo, ¿vale? El problema de todas estas zonas es que realmente las fronteras son muy difusas, son muy porosas, al final son grandes extensiones del terreno sin ningún tipo de vigilancia, y en este caso pues Costa de Marfil, pues aunque sí que tiene células de apoyo a nivel logístico dentro de estos grupos, sí que ha contenido un poco toda la expansión. Y con Ghana, pues es el país realmente de estos 4 que están en esta zona el que un poco, digamos, es el más estable. No ha habido ataques letales, quitando, pues hace unas semanas hubo un atentado, un asalto que sí que fallecieron 2 miembros del gobierno, pero es más, sobre todo, lo utilizan más como un piso franco, entiéndeme la referencia, como un refugio seguro, ¿vale? A nivel logístico, es decir, es donde llevan muchas pues a nivel de vehículos y demás, y también como una zona en la que todos los combatientes que son heridos reciben asistencia médica por parte de células especializadas de estos grupos en la zona, ¿no? Hay un proselitismo elevado en Ghana para intentar captar adeptos, y también pues con ánimo de reclutamiento, y también ciertas zonas y de tráficos de contrabando, fundamentalmente pues a nivel humano, drogas, armas y demás, pero de momento no hemos visto esa evolución que inicialmente, como comentabas, parecía que iba a ser mucho más fuerte tanto en Costa de Marfil como en Ghana, al final por el acceso al mar también, ¿no? De momento, por suerte, pues entre comillas lo de suerte, se ha quedado un poco más contenido en Togo y en Benín. Es tremendo, Javier, porque la estrategia, a su vez, de generar control territorial, pero crisis humanitaria, etcétera, por parte de Jenim y similares, al final genera un efecto que les beneficia en gran medida, porque se retroalimenta esa violencia suya con la crisis humanitaria, genera un caldo de cultivo que da la sensación de que ellos mismos se venden como Estado alternativo, ¿no? Y que son los que lo solucionan de tal manera que prolifera el reclutamiento de nuevos soldados, de nuevos yihadistas. Es un efecto pernicioso casi maquiavélico, ¿no? Sí, o sea, al fin y al cabo tendemos muchas veces a pensar que este tipo de grupos actúan motivados por impulsos o sin una agenda clara, pero realmente hay una estrategia muy bien definida detrás. En el caso de Jenim, como una de las filiales más importantes de Al-Qaeda, junto con Al-Shabaab en Somalia, está replicando un poco el modelo de Al-Shabaab en Somalia. Al final son realmente gobernantes a todos los efectos en muchas áreas y facilitan educación, acceso a sanidad, alimentos a gran parte de la población. Entonces, al final, la población se ve entre la espada y la pared, me dejo, digamos, guiar, entre comillas, por alguien que yo no sé si es yihadista o no, porque ahí el concepto es un poco difuso, se puede ver como insurgencia, etcétera, etcétera, o por el gobierno que realmente me tiene abandonado y cada 2 por 3 hay un golpe de Estado que cambia radicalmente todo, ¿no? Efectivamente, como dices, al final esto sí que es cierto que genera una crisis humanitaria importante, con un gran número de desplazados y con una pobreza incipiente, pero al final ellos también lo aprovechan, con ellos me refiero a los grupos yihadistas, pues como una forma de captar adeptos a su causa, ¿no? Al final el posicionarse a su lado muchas veces les trae más beneficios que estar en contra, bien sean a nivel económico, bien sea a nivel social o incluso tribal, ¿no? Es una zona que también hay que tener en cuenta
que aunque las fronteras son las que son, hay muchas zonas que son tribales y realmente siempre han manejado ciertas tribus pues todo lo que es el tema a nivel comercial de rutas de comercio, contrabando, etcétera, etcétera. Al final, pues hoy, digamos, dependen un poco de estos grupos, ¿no? Es evidente, lo mencionabas tú en una de tus respuestas, que también, además, el panorama geopolítico en el Sahel ha cambiado, alianza de Estados del Sahel, distanciamiento de la CEDEAO. ¿Cómo se articula una respuesta efectiva a una amenaza que es transnacional, que no entiende de fronteras y que además pues sí que tiene una acción reflexiva, como tú explicabas, y que tiene sus propios planes? Pues mira, realmente un poco tirando de los movimientos a nivel histórico que hemos visto en otros países, el caso a lo mejor más claro puede ser el de Afganistán con los talibán. Se ve que no, lo que es simplemente, digamos, la opción militar no suele funcionar porque al final, pues, digamos, fuerzas militares convencionales enfrentadas a fuerzas de guerrilla, que al fin y al cabo, aunque cada vez menos, también es cierto que esto es remarcable, cada vez los yihadistas adoptan nuevas tecnologías como pueden ser drones para vigilancia, inteligencia, reconocimiento, incluso ataques o otro tipo de tecnologías. Sí que es cierto que al final quien domina el territorio y conoce el territorio son ellos, ¿no? Están muy metidos en su territorio. Es complicada una respuesta simplemente a nivel militar. Pasó con Francia, con las operaciones Serval y Barkhane, y ha pasado con Rusia, tanto con Wagner como con Afrika Korps. Y realmente al final tiene que ser, yo creo, un mix, o sea, fundamentalmente de invertir en gobernanza, pero una gobernanza seria y que tenga cierta continuidad, porque al final todos estos países se ven muy afectados también por abusos de poder, corrupción, intereses de todo tipo. También, lo comentabas tú a nivel geopolítico, China también está cada vez metido comprando deuda, infraestructura y demás. Y al final tiene que ser un poco un aproximamiento multifacético, desde la parte de desarrollo socioeconómico, a cooperación regional, a apoyo humanitario, a educación, claro. Y aún así dependemos en cualquier caso de un diálogo con las fuerzas allí presentes, en este caso pues, fundamentalmente con la Alianza de Estados del Sahel, ¿no? Para terminar, Javier, te pido pronósticos, si me permites la audacia, ¿no? Porque esto ya sabemos que es una quimera, pero 2026, ¿cómo se perfila en este ámbito, teniendo en cuenta, pues eso, que es un actor muy fuerte, Jenim y similares, que desde Europa se quiere evitar que proliferen este tipo de movimientos y que sean caldo de cultivo de otras cosas que puedan llegar a través de la migración, que hay una ecuación muy compleja? En cualquier caso parece bastante evidente que hay que ayudar a la estructura de la sociedad para evitar que este ejemplo cunda, pero no sé si eres optimista, pesimista, ¿crees que va a ir a más? Pues mira, te voy a ser franco. Optimista no soy, ¿vale? Porque un poco la tendencia, por desgracia, es toda la contraria. O sea, al final lo que ha ocurrido en el Sahel ya lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. O sea, venimos desde el año 2007-2008, ya había movimientos fuertes en el norte de África y un poco más tímidos en el Sahel. Pero al final, con la alianza de Jenim en marzo del 17, pues se fortificó mucho. También contribuyó a ello con Daesh, con el Estado Islámico, la aparición de franquicias en África, que hasta ese momento era un territorio más de Al-Qaeda, por decirlo de alguna manera, y al final realmente ahora existe una rivalidad de facto entre grupos afines a Al-Qaeda, como Jenim, que realmente es un poco el actor principal, como más en la parte de Nigeria y la Chad de todo lo que es la franquicia del Estado Islámico. Entonces realmente un poco las disputas internas entre estos grupos sí pueden favorecer que ciertas aproximaciones militares vayan minimizando su efecto, pero mientras a nivel social se siga viendo como un actor principal e importante a nivel gobernanza a este tipo de grupos, realmente es complicado, ¿no? Al final, la visión interna de estos países tiene que ser siempre clave, porque al final son quienes están en el terreno y todo lo que sean intereses occidentales se ve como ajeno a ellos, ¿no? Javier Yagüe, investigador senior del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, asociado en la Universidad Nebrija, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros, un abrazo. El 10 de octubre de 1903, el presidente Roosevelt firmó un tratado con la fundación de The Panama Canal Company para construir el Canal de Panamá. Todo un hito en el comercio marítimo a nivel mundial.
La construcción con un nuevo sistema de reclusas desterró la primera compañía del canal, la empresa francesa Ferdinand de Lesseps, por quiebra. Recordemos que ese mismo año el presidente demócrata había votado su independencia de Colombia. Desde entonces, Estados Unidos ha invertido $3.000 millones en la empresa canalera. La administración del canal sigue comprometida al comercio mundial. Esta vía acuática seguirá siendo una arteria para el transporte viable y economía mundial. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Nos preguntamos, ¿qué está pasando realmente dentro de la sociedad palestina tras el alto el fuego de octubre del 25? ¿Qué márgenes reales existen para que se vayan cumpliendo los pasos que hay en ese plan, en una transición política en Gaza? Es fundamental entenderlo, o por lo menos tener una ligera idea si el plan de Trump tiene al final visos de salir adelante, porque tiene que ir cumpliendo fases, si no todo terminará estancado de nuevo en un statu quo anterior, en un territorio dominado desde hace años, además lo sabemos, por Hamás. Por eso hemos invitado a hablar de ello a David Villar Vegas, profesor de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de Madrid y autor de un documento de opinión del Instituto Español de Estudios Estratégicos sobre este proceso. David, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Sabemos que el plan de paz promovido por la administración Trump lo conocen, obviamente, no puede ser de otra manera, los propios palestinos porque les afecta de forma directa. Pero, ¿qué sabemos del apoyo o no apoyo que tiene dentro, más allá de ese conocimiento, que es obvio, ¿no? Quizá hay una brecha entre conocimiento y apoyo, cuéntanos. Bien, nuestra fuente para saber el apoyo o no del plan de Trump son las encuestas realizadas por palestinos del Centro de Políticas y Encuestas, y según nos indican los últimos datos de las mismas, los palestinos tienen un alto conocimiento acerca de este plan de Trump. En torno a casi un 70% de la sociedad palestina conoce este plan. Ahora bien, sobre su acuerdo o grado de desacuerdo, hay muchas cuestiones con las que están de acuerdo, principalmente, y esto hay que verlo con el tiempo, condicionados porque este acuerdo ha permitido un alto el fuego y el fin de las muertes en Gaza, pero hay elementos como, por ejemplo, el abandono de Hamás de las instituciones o la llegada de tropas de fuera de Palestina que lleve a que Hamás abandone las armas. Esos elementos no parece que los palestinos los apoyen. Sabemos que siempre, históricamente, lo hemos visto en elecciones, cuando ha habido la posibilidad de que se desarrollaran, que Gaza no es Cisjordania, que hay dos visiones distintas. Sigue habiendo una divergencia brutal en esos dos territorios y hay una fractura interna, es la sensación que me da a mí, te pregunto opinión, dentro de la sociedad palestina. Correcto, y sobre todo lo hemos visto a medida que la guerra iba recrudeciéndose y sobre todo en los últimos tiempos la diferencia es aún mayor, pero pese a que uno pueda pensar, a lo mejor si no conoce nada o muy poco del conflicto, que el apoyo hacia Hamás pueda ser mayor en Gaza que Cisjordania, esto se ha invertido completamente y esto ya lo veíamos desde antes del 7 de octubre. En Cisjordania el apoyo a lo que es los conflictos armados, la violencia armada, incluso hasta el ataque a civiles israelíes y a propio Hamás, ha sido mayor antes del 7 de octubre de 2023. Tuvo un pequeño intervalo en el que en Gaza fue mayor debido a que, la causa o la situación en Palestina se volvió a poner en primer plano, pero luego hemos visto como el cansancio, la desafección han vuelto a estar en aumento en Gaza, en Cisjordania menos, han sufrido menos, obviamente, la guerra, y hoy en día nos vemos como en Cisjordania el apoyo a Hamás es mayor que en Gaza. Es tremendo porque llama la atención que incluso en un territorio así, entre quienes no simpatizan quizá con el movimiento, son contrarios a que se desarme Hamás. Pero claro, entonces estaríamos, la sensación que da desde Occidente es, si no se cumplen las fases, pues nunca vamos a avanzar, ¿no? Pero ellos sostienen ese entendimiento o ese principio, ¿no? Es llamativo. También la desconfianza hacia una eventual retirada israelí es un factor determinante, ¿no? En la opinión pública palestina.
mientras no cambie eso, ¿va a evolucionar, en tu opinión, el proceso de paz? Bueno, sobre la primera cuestión es muy interesante, y esto encuestas como por ejemplo otras del Instituto para Economía y Sociedad Estudios, que es de fuera, es como la diáspora más o menos palestina, nos demuestran que cuando las preguntas en torno a Hamás se profundizan, vemos que no es que la sociedad, por ejemplo, de Gaza apoye a Hamás porque crea fielmente en que Hamás, en todos sus principios, no, sino porque a veces es quien ha tomado la batuta o el liderazgo. Porque cuando, por ejemplo, vemos encuestas en las que se ven candidatos independientes, el apoyo a Hamás disminuye por completo y, de hecho, hay figuras independientes. La persona que más apoyan, por ejemplo, los Marwan palestinos... Barghouti, ¿no? Exactamente, iba a hablar de esto. Marwan Barghouti, ese histórico líder de Fatah, con buenas relaciones también con Hamás, condenado, está en Israel preso por cuestiones de terrorismo, es a quien más apoyan los palestinos. Por tanto, la cuestión, a los palestinos lo que parece, según las encuestas nos indican, lo que más les importa es, 1, que finalice cualquier tipo de cuestión que vaya en contra de su vida, 2, la mejora de sus condiciones económicas y de futuro, y 3, el que pueda tener un Estado en las fronteras del 67. Enlazando con tu pregunta de cómo va a ir el proceso, yo soy bastante pesimista. Creo que hay 3 elementos claves para ver si hay una evolución positiva o bien, como tú muy bien has dicho al principio, si volvemos a una situación de equilibrio anterior. 1, Irán. Irán financia con millones de euros a Hamás, 100 millones de euros más o menos al año, Yihad Islámica Palestina, FPLP, los cuales quieren la separación de Israel. 2, ¿qué sucede con el gobierno en Israel? Y 3, ¿qué sucede también en 4 años con Estados Unidos? Muy interesante, porque además todos están abiertos y en el caso, por ejemplo, de Irán es el más inmediato. O sea, si de repente hubiera ese ataque con el que amaga siempre últimamente Donald Trump y terminara por caer de una manera u otra el régimen de los ayatolás, esa ayuda ya no podría llegar y estaríamos hablando, supongo, de una situación para esos proxies del régimen chiita mucho más compleja, ¿no? En cualquier caso, sí, lo de las elecciones en Estados Unidos también es tremendo. Estamos hablando de si se cambia la Constitución o no, si hay tercer mandato o no, incluso la longevidad también. Bueno, son muchas variables, pero en cualquier caso, como aquí nos centramos más en el conflicto y en los palestinos, vamos a hablar también de la solución de los 2 estados. La solución de los 2 estados, a mí desde fuera, sin ser experto en el proceso, me ha parecido que históricamente, cuando se empezó a hablar más de ello, por lo menos en mi noción, que acuerdos de Oslo, etcétera, pues era casi como una idea que surgía desde Occidente, desde quienes querían encontrar un punto intermedio y solucionar todo esto. Pero claro, ahora los palestinos se dan cuenta de que sus maximalismos del 48 o de otras épocas no son realistas. Pero yo me pregunto ahora, desde la otra parte, que es la fuerte ahora mismo, ¿se va a querer 2 estados cuando mi rival tiene una situación muy asimétrica con la mía? Muy buena pregunta. La verdad es que hay que estudiar, 1, la opinión que tienen en Israel y otro, en los palestinos. Las encuestas nos demuestran que en Israel, progresivamente, en los últimos 14, 15 años, el apoyo a la solución de los 2 estados, que por ejemplo en picos 2009 y demás fue bastante alto, ahora es minoritario. Podríamos hablar de un torno a un 25 o un 30% de la sociedad israelí que apoya la solución de los 2 estados. Por parte de los palestinos, la verdad es que el apoyo ha sido en los últimos años más o menos uniforme, un poco menos del 50%, 40% a veces. Sí que es cierto que en las últimas encuestas se ha apoyado más. Hay que conectar con más cuestiones en Palestina, ¿no? Es decir, los palestinos, ¿por qué o no apoyan la solución de los 2 estados? Por el hecho de si piensan que es factible o no en los próximos 5 años. Y en cuanto a los israelíes, ¿por qué ha habido un descenso también de este apoyo a la solución? Por las cuestiones relacionadas con la seguridad. Es curioso porque Hamás es el protagonista de todo esto. Ha tenido el poder democrático y luego ha tenido, lo que tú decías, ha sido el heraldo de esa defensa contra... Bueno, hay ataques, no vamos a entrar en esas cuestiones, pero también sabemos que recientemente han surgido milicias anti-Hamás, alternativas. Incluso también sabemos que los sistemas de relación y de poder, tribales, etcétera, pues son diferentes, ¿no?, que lo que podemos pensar aquí desde... sabemos que la sociedad civil palestina también ha cobrado cierta relevancia a través de ONGs. ¿En qué medida puede
alguno de estos actores ser una alternativa, un actor político relevante en fase de transición como alternativa a Hamás? Bueno, los clanes se ha demostrado que no. Los clanes que han surgido, por ejemplo, en Gaza, muchos de ellos han tenido financiación y apoyo por parte de Israel. Esto no es una cuestión ni conspirativa, ni anti-israelí, nada. Por ejemplo, el exministro Avigdor Lieberman, ex aliado de Netanyahu, le pregunta a Netanyahu en junio del año pasado en la Knesset si había, que si había estado haciendo algún lazo con uno de estos clanes, y el mismo Netanyahu le dice, ¿y qué hay de malo si esto va en contra de Hamás? Por tanto, divide et vinces. Claro, eso es. Entonces, los clanes no son... Se intentó, hay también otras posibilidades en cuanto a su apoyo, ¿no? Cerca personas de la Autoridad Nacional Palestina, etcétera, pero los clanes lo que han hecho es perjudicar, obviamente socavar la fuerza de Hamás, pero no estaban incluso en un primer momento creo que pensados para ser una alternativa. Los movimientos de la sociedad civil palestina, esos movimientos no hay que verlos tanto como una alternativa a Hamás, a veces sí que lo son. Yo mismo estoy en contacto, ahora la semana que viene voy a Bruselas con miembros de la sociedad civil palestina o con otras personas para intentar que buscan la paz, la solución de dos estados o en conferencia o en formato federación, pero a veces también esos miembros de la sociedad civil han estado conectados a estos movimientos de Hamás y otros grupos. Es difícil tener clara cuál es la transparencia real de las intenciones, ¿no? Es evidente, hablamos de una situación enquistada desde hace décadas y es muy complejo. Has mencionado a la Autoridad Nacional Palestina. Aspira, me parece razonable, a liderar, me parece razonable, quiero decir, porque ha sido, la Autoridad Nacional Palestina, pero parece que hay una profunda crisis de legitimidad en Gaza por parte de la ANP, ¿no? Mahmoud Abbas es un líder anciano, luego tienes que tampoco pone de su parte Israel, teniendo encerrado a Barghouti, que podría ser un candidato de consenso, que tú nos lo has mencionado antes, pero ¿qué papel puede jugar la ANP? Ninguno, probablemente. Bueno, como tú bien has dicho, sería lo ideal que la ANP jugase ese papel, porque es la institución que reconoció en los acuerdos de Oslo a Israel, es la institución que tiene acuerdos obviamente con Israel en los acuerdos de Oslo, las zonas que por ejemplo hay en Cisjordania, y es una institución con la que el resto de países, la mayoría de ellos, ¿no? Tienen sus embajadas y demás, y con las que establece una relación diplomática. Dos problemas que tú muy bien has señalado. Uno, la gerontocracia, las líderes muy mayores, con muchos casos de corrupción. Y dos, el tema de que no tienen legitimidad, pero ni en Gaza y sobre todo en Cisjordania. Porque si en Gaza las opiniones respecto a la Autoridad Nacional Palestina son malas, en Cisjordania son mucho peor. Por tanto, los niveles de apoyo son muy bajos. Lo que tendría que hacer la Autoridad Nacional Palestina es un proceso de renovación. Obviamente, como tú has dicho, en esto Israel también, así hablando un poco vulgarmente, les hace la pinza, ¿no? Es decir, si Israel favoreciese ese proceso, el gobierno de Israel, mejor dicho, porque hay más opiniones dentro del Estado, el gobierno de Israel favoreciera ese proceso, iría mucho mejor para una autoridad renovada en Cisjordania que pudiese extender su poder en Gaza y la posibilidad de crear un Estado palestino. Se nos va acabando el tiempo. Te voy a lanzar varias cosas y tú coges al vuelo la que quieras, porque no te va a dar tiempo a todo. Por un lado, el papel de actores regionales, que tienen mucho poder, que tienen mucha capacidad de influencia. Por otro, la paradoja de que Hamás, da la sensación, sale muy debilitado militarmente, pero reforzado políticamente, que eso es curioso. Y luego, casi un diagnóstico rápido. ¿Qué se necesita para que esto evolucione en fórmulas de gobernanza exitosas para ti que pudieran darse? Bien, con una frase en cada uno para que podamos. Actores regionales, cuando les ha interesado, han presionado a Hamás para pactar. Qatar, Egipto, lo hemos visto. Importante lo de Irán, si Irán desaparece del tablero tal y como está, podemos ir hacia adelante. Pero el más importante, Estados Unidos. 2, Hamás sigue teniendo mucho poder en infraestructura en los túneles, hay unos 20.000, 30.000 personas, sigue siendo un actor clave, militarmente ha descendido su poder, políticamente, y la visibilidad se ha reforzado. 3, ¿qué tiene que pasar para que esto cambie? 1, que en Israel haya otro gobierno, una mayoría alternativa, no como la que está en la actualidad, que Estados Unidos sea y quiera reforzar esta situación y ayude a este entendimiento. Y 3, en los palestinos, una autoridad nacional palestina reforzada con un líder de consenso, elecciones, y que mejore y tenga este apoyo para hacia el Estado palestino. Está muy claro. Ahora lo que pasa es que parece bastante difícil que se vayan a dar todas esas condiciones. No sé hacia dónde evolucionaremos, pero desde luego te agradecemos el análisis. David Villar Vegas, profesor de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí analizando esta realidad, este punto en el que está ahora mismo este proceso. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros por el interés.
Nos vamos a marchar hasta aquí esta edición de Pulso Geopolítico en la que hemos reflexionado sobre los check and balances en Estados Unidos, el varapalo de la Corte Suprema Conservadora al propio Donald Trump y sus respuestas nada autocríticas, desde luego. Luego les hemos contado las noticias de la jornada en lo geopolítico y hemos analizado, por un lado, ese criadero de yihadismo que es el Sahel a través de la situación en Burkina Faso y el punto en el que está la percepción palestina de todo este proceso que impulsó Donald Trump. Sean felices, pasen buena tarde y acudan siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Vuelve Flecha, la feria de arte de Arturo Soria Plaza. Hasta el 15 de marzo, el realismo madrileño cobra vida. La Gran Vía de Antonio López protagoniza esta edición con arte contemporáneo, exhibiciones en directo y talleres con artistas. Flecha 2026. Arte que se mira despacio en Arturo Soria Plaza. Más información en arturosoriaplaza.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.